tal? Buen día. Soy el doctor Luis Fernando Velasco, jefe de la clínica de colposcopía del Hospital General de Occidente. Vamos a comentar algunos casos respecto al cáncer cervicouterino. Bien, les voy a mostrar dos casos clínicos en los que vamos a ver la evolución de este tipo de enfermedad. Bien, nuestra primer paciente acude a la clínica de colposcopía con una citología de cervix con un reporte de lesión escamosa de bajo grado, un mes previo a que nosotros la entrevistáramos en la clínica de colposcopía. En sus antecedentes, tiene 22 años de edad, tabaquismo ocasional, un año previo a que nosotros la viéramos en la clínica, menarca 13 años, ritmo de 30/6, inicia la vida sexual activa a los 15 años de edad, refiere tener 2 parejas sexuales, ningún embarazo y método de planificación ninguno. A la hora de la exploración colposcópica encontramos una zona de transformación amplia, una colposcopía adecuada, un cérvix eutrófico y alcanzamos a percibir un epitelio acetorreactivo con mosaico fino en el reo de las 12 hasta las 6, siguiendo la carátula del reloj. De esta lesión se toma una biopsia y se cita para tratamiento. El tratamiento propuesto para esta paciente es un tratamiento con láser. Nuestro reporte de la biopsia corresponde a una lesión intraepitelial de bajo grado, un NIC1 o una displasia leve asociada a infección de virus de papiloma, negativo para malignidad. A esta paciente se somete a tratamiento con láser de CO2 en exocervix y vagina. Durante el procedimiento no se presentan ningún tipo de complicaciones y la citamos en 3 meses para valoración. Si vemos en la imagen de la derecha, estamos limitando el área con el rayo láser. Dentro de ese círculo que nosotros marcamos con el rayo láser, ahí es donde está la lesión, ahí es donde vamos a vaporizar, ahí es donde vamos a destruir esta lesión. Esta paciente cuenta con 4 valoraciones posteriores a este tipo de tratamiento y el reporte colposcópico lo describimos con alteración inflamatoria. Es importante considerar que el inicio de tamizaje de estas pacientes, la norma oficial mexicana nos habla de que tiene que ser arriba de los 25 años. Si recordamos la edad de nuestra paciente, esta paciente tenía 22 años. Es importante recordar que más del 50% de estas pacientes que inician relaciones sexuales van a tener infección por virus de papiloma en los 3 primeros años de vida sexual. También es muy importante recordar que esta infección es de corta duración, como lo vemos en el esquema de aquí abajo. Esta infección es una infección transitoria, es una infección que puede progresar o puede regresar dependiendo de los factores de riesgo que estén asociados a esta paciente. ¿De qué va a depender que esta infección progrese? Pues de la infección de virus papiloma, el subtipo de virus de infección de papiloma, si la paciente fuma, si la paciente tiene múltiples parejas sexuales, si está inmunocomprometida, si fuma o convive con gente que fuma. Entonces, dependiendo de la edad y los factores de riesgo, esta lesión puede progresar o puede regresar. Si esta lesión progresa, pues tiene la posibilidad de desarrollar un cáncer en el cuello uterino. Importante considerar que en estos casos, en estas edades, la incidencia del cáncer es muy baja. En algunas ocasiones, la citología nos ofrece falsos positivos, a lo cual tendremos que estar atentos. Esto en algunas ocasiones nos repercute en tratamientos innecesarios.
Es decir, en pacientes jóvenes como este caso que les acabo de mostrar, es importante darle oportunidad al organismo para que pueda limitar la infección. Algunos tratamientos en algunas mujeres son innecesarios por la edad de la paciente, por la paridad, por el subtipo de virus, por el tipo de lesión y la localización de la lesión. Estos tratamientos generan gastos para la institución y para la paciente. Importante también que estos tratamientos pueden tener riesgos a corto o a largo plazo. Y la más importante de estas consideraciones es que este tipo de enfermedad en este tipo de pacientes tienen una alta resolución espontánea. Vamos a presentar otro caso clínico con respecto también de esta enfermedad. El motivo de consulta de esta paciente es un reporte histopatológico del medio particular con carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, invasor del cérvix. Los antecedentes de la paciente son 41 años de edad, tiene licenciatura dentro de su escolaridad, la menarca a los 12 años, ritmo de 30 por 4 días, inicia la vida sexual activa a los 17 años, refiere 6 parejas sexuales, 4 embarazos y 4 cesáreas. Como método de planificación familiar usa preservativo. A la exploración colposcópica encontramos un cérvix con pérdida completa de su anatomía. Observamos una tumoración exofítica de 3 centímetros de diámetro. Es friable, es sangrante y a la exploración con el filtro verde encontramos la presencia de vasos atípicos difusos en toda la superficie de la lesión. Tomamos una nueva biopsia para corroborar el diagnóstico y nuestra biopsia nos reporta un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, grado 2. Si ustedes observan la imagen de la derecha en la pantalla, observamos la biopsia en donde vemos el epitelio completamente desordenado. Las células tienen morfología anormal, no se parecen en nada a las células que originalmente conforman el epitelio escamoso y no tienen un orden. Entonces, esto histopatológicamente nos habla de un cáncer epidermoide de cérvix. La paciente pasa al servicio de oncología quirúrgica, es estadificada en el estadio 1B2, se programa una histerectomía radical, sus exámenes generales preoperatorios se encuentran en parámetros normales, se programa y se realiza una laparotomía exploradora. El reporte quirúrgico de esta paciente refiere una incisión media de 12 centímetros, se diseca por planos hasta llegar a la cavidad pélvica. Se refiere que la manipulación uterina es difícil porque la paciente presenta múltiples adherencias, lo cual complica la cirugía, complica la extracción del útero y por ende, pues complica el tratamiento a la paciente. Se decide cerrar la pared abdominal de esta paciente y se diagnostica que esta paciente no puede ser operada, no puede ser extraído el útero por las condiciones en las que se encuentra en ese momento la cavidad pélvica, una histerectomía fallida. Evidentemente, pues esto complica el pronóstico y el tratamiento de la paciente. Y esto es lo que queremos evitar, que nuestras pacientes lleguen en estadios avanzados y evitemos este tipo de complicaciones. Dentro de su estancia hospitalaria, el primer día se refiere que la paciente no tiene evidencia de complicaciones. Se egresa a su domicilio con antibióticos y analgésicos. Y se programa una sesión de radioterapia externa para tratar de controlar la lesión de cáncer que presenta esta paciente.
La paciente se somete a tratamiento con radioterapia, recibe 50 grays fraccionado en 25 sesiones. Se agrega braquiterapia en el sitio del tumor y la paciente presenta toxicidad gastrointestinal y genitourinaria grado 1. Es decir, aparte de las complicaciones que tiene por la radioterapia y la braquiterapia, pues se agregan este tipo de toxicidades que son frecuentes cuando se indican este tipo de tratamientos. En cuanto al dolor, la paciente se maneja con paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, media tableta de morfina cada 8 horas y tramadol 25 miligramos cada 6 horas. La paciente menciona que con este tipo de tratamiento puede controlar el dolor. Sin embargo, recordemos que nada más este manejo con medicamentos es directamente para el dolor. No va a incidir en ningún momento en la enfermedad de base de la paciente. A los 6 meses de esta cirugía, posterior a que recibió la radioterapia externa, posterior a que recibió la braquiterapia, la paciente refiere leve dolor abdominal, así como incontinencia urinaria, que son complicaciones de la radioterapia y de la braquiterapia que aplicamos directamente sobre el tumor. La cúpula vaginal se observa con atrofia marcada. Tomamos una muestra de citología de control para monitorear cómo va nuestro proceso y el reporte de la citología nuevamente nos informa que tiene un NIC3, una displasia leve o que persiste el cáncer. Si ustedes ven la imagen de la derecha, pues se alcanzan a apreciar esas células de esta paciente que también no se parecen en nada a células normales, son células amorfas, son células que no podremos identificar si realmente tiene un cáncer o si realmente es el efecto de la radioterapia que tiene esta paciente. Si ustedes observan, la paciente y el tratamiento y el manejo de esta paciente se va modificando y se va complicando porque pues el proceso patológico de la enfermedad va avanzando y es difícil poder controlar este tipo de situaciones. Y esto es lo que queremos evitar, que las pacientes lleguen a este punto con estas complicaciones. 18 meses después de la cirugía y la radioterapia, la paciente continúa con dolor abdominal de manera leve. Observamos en exploración vaginal que la cúpula está sellada, está cicatrizada y se reporta con atrofia vaginal. La citología de control reporta cambios por radioterapia y la paciente es citada nuevamente para una valoración en un año. En este caso, la paciente no puede recibir ningún tipo de tratamiento hormonal local para corregir la atrofia. Tendremos que echar mano de algún tipo de lubricante que no tenga ningún tipo de estrógenos para poder mejorar la calidad de vida y la calidad sexual de esta paciente. Como ustedes pueden ver, este tipo de tratamientos pues afecta la calidad de vida de las pacientes. 48 meses después de que la paciente fue sometida a este tipo de tratamientos, la paciente se refiere asintomática. Ha disminuido el dolor abdominal y ha mejorado la dispareunia con el uso de algunos medicamentos tópicos para la resequedad. En la exploración vaginal encontramos la cúpula sin evidencia de ninguna alteración. Nuestra citología de control 48 meses después reporta atrofia severa y continúa la paciente con vigilancia citológica y colposcópica. Evidentemente, la paciente tiene que seguir haciendo uso de sus lubricantes para mejorar la calidad de vida. Si ustedes recuerdan, es una paciente de 41 años. Entonces, su calidad de vida y su calidad de vida sexual se ven alteradas por este tipo de condiciones.
Es importante considerar los factores de riesgo asociados a la paciente, es decir, si la paciente tiene diabetes, si la paciente fuma o convive con personas que fuman, si está inmunocomprometida. Este inmunocompromiso por cualquier tipo de causa va a incrementar las molestias y va a incrementar los riesgos para que esta enfermedad pueda desarrollarse más rápidamente. Importante considerar que es necesaria la infección por virus de papiloma para llegar a desarrollar cáncer cervicouterino. El desarrollo del cáncer va a depender del subtipo de virus, de los factores de riesgo de la paciente y de la propia evolución de la enfermedad. En estas etapas, recordar que la incidencia de cáncer es alta, considerar que los tratamientos deben de ser más agresivos para tratar de limitar la enfermedad y los daños que esta enfermedad puede ocasionar a la paciente. Evidentemente genera gasto a la institución y a la paciente. Estas pacientes deben dejar de trabajar, deben dejar los hijos encargados, deben de modificar su vida para someterte a este tipo de tratamientos que en algunas ocasiones son bastante largos, bastante costosos y dependiendo del estadio en el cual lleguen a nuestra institución para ser valoradas, muchas veces ya no alcanzamos a rescatar a esta paciente de esta enfermedad. Evidentemente, estos tratamientos tienen mucho más riesgos a corto plazo y a largo plazo. El aspecto emocional no debemos dejarlo de lado porque impacta directamente a la paciente, su entorno familiar, su entorno laboral y recordar que la sobrevida de estas pacientes pues se va acortando conforme el estadio evolutivo de la enfermedad es más avanzado. Insistir en que las mujeres tienen que revisarse, tienen que hacerse su examen de Papa Nicolau y si encontramos algún tipo de lesión que sea precursora de cáncer o cáncer, deberán acudir inmediatamente a la clínica de colposcopía para ser valoradas y entonces tomar nosotros acciones en este caso para que la paciente pueda verse libre de este tipo de enfermedades. Insistirles a la paciente que no tengan miedo, que si tiene una lesión precursora, puede ser que alcancemos a revertir este tipo de enfermedad y que si tienen cáncer, hay muchas opciones de tratamiento. La palabra cáncer no significa una condena de muerte, significa que tenemos que estar al pendiente de estas pacientes para estar revisándolas. En estos casos que vimos, conocimos que estas pacientes pudieron verse libres de este tipo de enfermedad gracias a la intervención oportuna de todo el equipo de salud que está detrás de todo este programa. Que la palabra cáncer no es una condena de muerte. La palabra cáncer habla de que tenemos que tener más rápida intervención en este tipo de pacientes para que puedan verse libres. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes en la clínica de colposcopía, Hospital General de Occidente, en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias por su atención.